Bueno, eran dos amigos en 1948 en el madrileño barrio de Vallecas. En esa edad en la que no han llegado a la edad del pavo, pero tampoco eres un niño pequeño. Así que lo que les interesaba a estos dos niños que no tenían juguetes en casa, como Play 1, porque les habían castigado sus padres, era explorar. Estaban en esa vena curiosa de la vida, ¿vale? Así que se pasaban los días en la calle. Volvían no volvían muy tarde porque les castigaban, pero intentaban investigar su barrio y todos los que le rodeaban. Hacían cosas tales como colarse en el tren para investigar otros barrios. Y a esos nuevos barrios a los que llegaban, a lo que hacían era pues eso, explorarlo, paseaban por allí, veían los edificios, todo, ¿no? Tuvieron, por ejemplo, si era verano, tenían una época, spoiler al final, exploraron el ganso. Tuvieron una época en la que se dedicaban a meterse en todas las fuentes que encontraban. O sea, las típicas fuentes por ahí perdidas de los barrios de Madrid siempre se colaban. Aunque fueran fuentes públicas con un montón de gente mirando, paseando, ellos se bañaban en la fuente. Luego uno de ellos al llegar a casa se bañaba con otra agua para quitarse todas las bacterias porque era muy hipocondríaco, ¿vale? Total, pasaron por muchas más etapas. No solo exploraban fuentes y otros barrios, también exploraban casas abandonadas. Buscaban casas abandonadas por su barrio y se colaban dentro. También sabían en qué casa vivían los viejos locos y les molestaban para que los viejos locos les persiguieran con un hacha y corrían del viejo loco que les perseguía, ¿no? Típico. Total. No, tío, dejad de cosas de anime. En aquella época nadie de ahí era otaku, ¿vale? Total. También tuvieron otra en la cual exploraban colegios. Esta historia ya os la conté hace tiempo, que a uno de ellos les pillaron colándose en un colegio y vino un montón de gente y se lo llevó a la comisaría. Exploraron su propio colegio, pusieron cámaras de seguridad en su propio colegio porque se colaron por el aula de vídeo. Y bajaron hasta abajo y saltaron las alarmas, pero hasta ese momento no había cámaras. Y a las pocas semanas pusieron cámaras porque alguien se había colado en el colegio. Molaba un montón. Total. ¿Bajaron hasta arriba? ¿He dicho eso? Bueno, no lo sé. Total. Llegaron a un momento en el que la exploración esta se les quedó a poco, ¿vale? Les sabía poco y tenían que llegar a niveles más altos. Así que un día encontraron un cable, ¿vale? Un cable grueso, no muy grueso, lo suficientemente grueso como para ser grueso, pero no lo suficientemente grueso como para no poder doblarlo con las manos, ¿vale? Un hilo de cable metálico súper largo, súper largo, estaba tirado en un descampado, ¿vale? Entonces cogieron ese cable y empezaron a pensar qué podían hacer con él. Con ese cable podían hacer un montón de cosas. Podían atar árboles, podían atarse el uno al otro, podían dejarlo tirado por ahí, podían hacer un montón de cosas. Pero estos chicos vivían en un barrio que tiene muchos puentes, y por esos puentes por debajo siempre pasan trenes. Entonces se les ocurrió la genial idea de decir, hostia, ¿por qué no colgamos el cable del puente? Podían hacer sadomaso, también, sí. Total. BL. ¿Qué? No, era un amigo muy majo. Total. Digo mucho total y vale, ok. Pero bueno, está bien. En uno de estos puentes tenían doble barandilla, ¿vale? Tienes el puente típico, que tiene una barandilla metálica, ¿no? El típico por donde puedes poner la mano. Pero aparte, detrás de esa barandilla metálica tenían la típica red así, triangular. La típica red que hace rombos, ¿vale? Así. Y cuando pasaban por el puente se les ocurrió lo del tren. Entonces cogieron un lateral del cable y ataron un lateral del cable a la valla. No a la parte metálica, no al pasamanos, a la valla romboide, ¿vale? Lo ataron por un lado y en el otro lado, al otro lado del largo cable, hicieron un gancho. Su plan con esto era ver si podían... Primero,
o frenar el tren o arrancar el puto puente de cuajo, ¿vale? Total, que hicieron un gancho y tiraron el cable por arriba. Este cable, pues pensar, dio... Ah, no tiraron el cable por arriba. Remetieron el cable por una de las aberturas. Metieron todo el cable que fue bajando, fue bajando, hasta que se quedó colgando en el tren, ¿vale? Entonces, un lateral estaba agarrado a la parte metálica y el resto estaba colgando de la vía, casi a ras del suelo. Entonces, los chicos gamberros en aquella época, acojonados, pero emocionados, se fueron corriendo del puente y se fueron a un muro de ladrillo que tapaba la vía, ¿no? Se cogieron un par de piedras y se subieron a esas piedras para poder mirar por encima del puente, por encima del muro de ladrillo, ¿vale? Uno de ellos era más alto que el otro y no necesitaba tantas piedras, pero el otro era súper pequeñito. Total, que se quedaron así mirando, esperando a que llegara un tren y ver lo que ocurriría. En sus sueños, en su imaginación, pues el cable frenaba el tren o arrancaba el puente, una de las dos cosas, ¿vale? Tío, dejar de decir lo de se cogieron. Total, se empezaba a acercar un tren. Un tren se acercaba inexorablemente por el fondo de la vía. Se veía acercándose. Y obviamente el tren no paró porque el cable no era lo suficientemente grueso como para que eso se viera desde lejos. Obviamente, llegó el momento del choque. Y obviamente lo que nosotros queríamos o soñábamos con que pasara, pues... Digo, lo que aquellos amigos soñaban que querían que pasara, pues obviamente no pasó. Porque tú no puedes parar un puto tren que va a muchísima velocidad con una mierda de cable que mis amigos habían doblado con las manos con 11 años. Era una puta basura. El tren le dio un hostiazo al cable, ¿vale? Vale, la historia que me contaste es la misma, no te demandaré, claro que es la misma. Total, llegó el tren y este era el cable colgando y le dio un hostiazo. ¡Pum! El tren siguió a su puta bola, como si no hubiera hecho nada. Bueno, imagino que el maquinista habría pensado, ¿qué mierda es eso? Pero, por supuesto, el gancho pues se fue a la puta, no se quedó así. Pero, y aquí llegó lo bueno, como el tren, como el cable estaba agarrado a la valla metálica, la valla metálica sí que cedió un poco. La valla metálica como que está pillada está pillada al pasamanos con unos alambres. Esos sí que se arrancaron un poco y se quedó medio colgando, ¿vale? Pero eso fue después de que el cable fuera hacia arriba. El cable recibió tal hostia que fue hacia arriba así. Y como era tan largo, y con esto no hayamos contado para nada, pero los trenes por encima llevan cables. Llevan un conjunto de cables, ¿vale? El cable metálico fue hacia arriba. Y si esto es el cable, se quedó pillado en los cables y le dio la vuelta enroscándolos, ¿vale? Estos son los cables, el cable les pasó una vez, bajó, y cuando bajaba, dando una segunda, les juntó los cables, ¿vale? El cable hizo así, y cuando los juntó, antes de generar la segunda vuelta, todos esos cables juntos petaron, hicieron... Esos cables se cortaron, hicieron un montón de chispas. No todos se rompieron, pero se rompieron algunos. Otros se quedaron colgando. Eso medio explotó más o menos, ¿vale? Con unas cuantas chispas. Y nos quedamos... mis amigos se quedaron así congelados mientras miraban. Y miraron a la derecha. A la izquierda. Miraron a la derecha. Viendo como el tren a lo lejos hacía así como... Y se quedaba quieto. En aquel momento el corazón se les subió a la puta garganta. Y los testículos también. Se les subió todo a la garganta. Y se acojonaron tantísimo, que se fueron corriendo de allí. La emoción se había transformado en terror. El placer se había transformado en miedo. Y se pasaron las siguientes horas acojonados, pensando que la policía iba a ir a recoger los cables los restos del cable. Y iban a sacar las huellas dactilares del cable. Así que horas después, acercándose poco a poco y mirando de que no pasara nadie, de que no hubiera pasado nada, de que el tren ya no estaba, saltaron el muro y bajaron a recoger los cables que habían quedado. No los cogieron todos, pero cogieron el cable largo, ¿no? Una de las partes al menos. Se la llevaron corriendo y enterraron ese cable en un descampado. Y después de eso prometieron
prometieron protegerse si ambos acababan en el reformatorio. Pues ya son 3 Calatmus. Y esa fue la historia. Bienvenido, Gerard Mus. Y esa fue la historia sobre cómo mis dos amigos de pequeños, pararon un tren. Sí. Al descampado se ha dicho. En ese descampado ahora hay edificios. Ahora hay edificios súper altos en ese descampado. Aquellos maravillosos años 40. Debería haber anime de esta mierda. Si alguien quiere puede hacer el anime. Vendo la historia de aquel amigo mío para que pueda hacer un anime si quiere. Ahora arrestadle. No fui yo. No fui yo. No fui yo. Fue un conocido. Otaku confiesa atentado terrorista cometido en el 2002. Ahora sí sale el meme. Joder, qué gran historia. Fue un final épico. Pues eso es todo, chicos.